Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos. De verdad que es una bendición, es un privilegio, es una oportunidad de parte del Señor el que podamos estar de nuevo transmitiendo por esta vía. Agradecido siempre con el Señor por todas las cosas buenas que Él manifiesta, que Él hace y que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Así que le agradecemos al Señor profundamente por ese privilegio y le suplicamos al Padre que nos siga ministrando, que nos siga bendiciendo, que nos siga auxiliando, que su mano de poder esté sobre nuestra vida. Así que gracias al Dios bendito que nos da esta oportunidad. Vamos a orar. Recuérdese que hoy abordamos el tema escatológico y siempre he recalcado sobre el hecho de que hemos estado abordando temas específicos, no temas eh, demasiado amplios ni demasiado profundos en cuanto a la escatología, aunque sí tiene, bueno, la escatología siempre es profunda, pero me refiero a que son temas base, son temas que nos ayudan a ir a comprendiendo las otras cosas que están sucediendo. Es más, yo creo que si comprendemos estos temas, no solo va a ser más fácil comprender lo demás, sino que va a haber muy poca explicación para entender las otras cosas, porque ya vamos sobre un fundamento. Así que oremos y nos presentamos delante del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Señor, te agradecemos profundamente, Señor amado, porque tú siempre estás atento, Señor, a nuestra súplica y a nuestro clamor. Delante de ti estamos en esta hora pidiéndote envíes una unción de revelación, una unción de entendimiento, Señor, que nos lleve a poder comprender aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Estamos conscientes, Señor, que tu palabra lo dice, Dios mío, que el que entiende puede dar mucho fruto. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, por favor, manifiéstate, glorifícate, obra, bendice, Señor, nuestra vida. Enséñanos tú por tu palabra, ministranos de una manera especial, papito lindo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre. Gracias por toda tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos hablado, hermanos, en repetidas oportunidades, el hecho de que, pues, todas las cosas que sucedieron al pueblo de Israel, y eso lo dice la Escritura, vienen a constituirse en una sombra y en un ejemplo. Una sombra porque, hermano, pueden suceder estas cosas si son buenas al pueblo del Señor, pero un ejemplo para que nosotros no pasemos por las mismas cosas que pasa el pueblo de Israel o que pasó el pueblo de Israel. Y entonces cuando vemos esto, hermano, nos damos cuenta que desde que el pueblo salió de la tierra de Egipto, Moisés había llevado al pueblo una noticia de parte del Señor y era que el Señor los iba a liberar, los iba a sacar de aquella tierra a una mejor tierra. Es decir, que el Señor les estaba dando una promesa de que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Por eso, cuando se habla de Canaán, se dice que era la tierra de la promisión, es decir, la tierra de la promesa, donde Dios iba a cumplir cada una de esas promesas. Ahora, para poder llegar a esa tierra, habían dos masas, digámoslo así, de agua que ellos tenían que atravesar. Dos lugares donde había agua que ellos tenían que pasar. El primero, pues es el Mar Rojo, que todos sabemos que es una sombra, es una figura y simboliza lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Pero eso abría una puerta para poder entrar al desierto. Es decir, ellos estaban saliendo de Egipto, pasaban por el Mar Rojo y una vez pasaban por el Mar Rojo, hermano, entonces empezaban a enfrentar ellos lo que era el desierto. Luego, la segunda etapa era, o la segunda masa de agua, era el río Jordán. Ellos pasaban el río Jordán, dejaban atrás lo que era el desierto y entonces entraban a la tierra prometida. Entonces, vea cómo es esto. Saliendo de Egipto, pasaban el Mar Rojo, dejaban atrás Egipto. Pasando el río Jordán, hermano, entraban a la tierra prometida y dejaban atrás el desierto. Ahora, el río Jordán
hermano, es una sombra de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto me hace entonces a mí pensar que realmente no hay cumplimiento pleno. Fíjese lo que estoy diciendo. No hay cumplimiento pleno de las promesas del Señor si no se tiene el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, el Evangelio va a estar incompleto cuando una persona no es bautizada con el Espíritu Santo. Hermano, es muy fuerte decirlo, pero es una realidad. Y por eso es que es tan necesario buscar el bautismo, buscar, hermano, que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Ok, ahora, lo tremendo de esto es que si nosotros entonces vemos la sombra, quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo, o voy a decirlo de una manera distinta, el río Jordán era lo que abría la puerta para las promesas. Si lo ponemos actualmente sería el bautismo en agua, en el Espíritu Santo, abría la puerta para el cumplimiento de las promesas. Entonces, habían muchas promesas, por supuesto, pero siempre hemos hecho un énfasis a tres promesas que son importantes, las que son únicas en su género. La promesa del Padre, la promesa del Hijo y la promesa del Espíritu Santo. Ahora, la promesa del Padre, Jesús lo dijo claramente, hermano, el Señor dijo, hermano, que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera la promesa de su Padre. ¿Cuál era la promesa de su Padre? Pues el derramamiento, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, hermano, que ahí era donde empezaba todo. Entonces, una vez el Señor los salvó, ahora tenían que llegar hasta el aposento alto. Estoy haciendo una remembranza de la iglesia al principio, los discípulos, aquellos 120 que estuvieron allá reunidos, y el Señor les dijo, no se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, ahí empezó la iglesia. De hecho, ahí fue donde la iglesia se desató porque Jesús ascendió al cielo después de haber estado con ellos 40 días. Los dejó, hermano, y 10 días después se derramó el Espíritu Santo. Y ahí empezó la iglesia, su desarrollo, su crecimiento, su avance, bueno, tantas otras cosas que sucedieron. Entonces, después de eso, entonces de la promesa del Padre, entonces venía la promesa del Hijo, del Espíritu Santo, porque la promesa del Padre era el derramamiento, pero la promesa del Espíritu Santo era que Él iba a restaurar. A partir de aquello han pasado casi 2000 años, porque más o menos esto sucedió en el año 33. Eso quiere decir que tendríamos, para cumplir los 2000 años exactamente, tendríamos que llegar al 2033. Entonces, más o menos ya sucedieron o ya pasaron 2000 años, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha estado trabajando y ha estado restaurando y ha estado ministrando, hermano, y la obra se está haciendo. Ahora, después de eso, entonces venía la promesa del Hijo. Y la promesa del Hijo es su venida. Él prometió que regresaría. Él prometió. Así como veis que se fue Jesús, dijeron aquellos dos varones que se pararon junto a los discípulos después de que Jesús fue ascendido, así mismo Él regresará. Así como se fue, así regresará. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy, os vendré otra vez y os tomaré conmigo. Entonces Jesús lo dijo, lo declaró. Hay muchos pasajes que hablan del retorno del Señor y no refiriéndonos, hermano, a la segunda venida, porque la segunda venida es otra cosa. Eso es indiscutible. Tal vez lo más indiscutible para muchos es el arrebatamiento, pero hay bastante respaldo en la escritura para hablar de eso. Entonces, hermano, lo tremendo de esto es que muchas personas no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Muchas personas dicen, no, el Señor va a venir, pero hasta en su segunda venida, después de la tribulación. No hay un arrebatamiento, si no hay arrebatamiento, entonces no van a haber bodas del Cordero, hermano, porque ese es el tiempo donde van a suceder las bodas del Cordero.
Si no hay arrebatamiento, entonces, hermano, no tiene sentido tanta consagración si al final de cuentas todos vamos a pasar por la gran tribulación. Bueno, y diríamos muchas cosas, pero no es así porque la Escritura lo declara, hermano, abiertamente. Ahora, entonces algo que es muy, muy importante, entonces es el hecho, lo que dice la palabra con relación a la venida del Señor. ¿Cómo iba a tomar la iglesia y sobre todo otras personas también, hermano, la venida del Señor? Entonces vamos aquí, quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 3 y versículo número 3. Y dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días, aquí por favor, quiero que usted le acerque la lupa a eso, los últimos días. Y nosotros estamos precisamente en ese tiempo. Eso está de más decirlo, hermano, solo dar una miradita alrededor del mundo, uno se da cuenta cómo está la situación. Vendrán, y esto, hermano, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Eso no es cierto, hermano, nada está igual. Mire, solo con esta pandemia, nada, hermano, nada es igual. Y, nada, y de una vez se lo quiero anticipar, nada va a volver a ser igual. Por más que nosotros querramos, esta pandemia, hermano, vino a cambiar el mundo. Vino a cambiar la forma de ministración. Mire cómo estamos ministrando. No tenemos servicios presenciales. Mire todo lo que está sucediendo. Y hermano, lo que se prevé cuando volvamos a tener servicios presenciales es que va a haber un distanciamiento social, que va a haber que utilizar mascarillas. Bueno, y tantas cosas que se dicen, ¿verdad? A pesar de que los avances en cuanto a las vacunas, porque son muchas las vacunas, hermano, que se han estado investigando. Claro, las que van más avanzadas son más o menos unas 5 o 6 vacunas, ¿verdad? Que se habla de que ya están próximas, pero realmente cada empresa que se dedica a esto no está investigando solo una vacuna, sino tienen varias, de tal manera que son ciento y no sé cuántas vacunas, hermano, que en la actualidad se están estudiando, se están dando avances, pero a pesar de que son muchas, no vemos una solución pronta. Algunos dicen, no, la vacuna va a estar hasta el 2022. Yo creo que así como planificaron eh, lo de la pandemia, de la misma manera están planificando lo de la vacuna. Están esperando hasta que llegue el momento que ellos lo determinan, aunque Dios al final de cuentas tiene el control de la vida de ellos. Y nosotros, nuestra confianza, nuestra dependencia va a estar siempre en el Señor. Ahora, entonces el punto aquí es que, hermano, van a levantarse en el último tiempo burladores diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas, dice, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ahora, fíjese, versículo 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Eso es glorioso, ¿verdad? Y ahí nos podríamos quedar hablando de algunas cosas ahí, pero yo quiero avanzar. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra, por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora fíjese lo que dice aquí. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Por favor, note lo que aquí dice. El Señor no se tarda, y quiero hacerle énfasis aquí, no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hermano,
¿Por qué algunos tienen por tardanza la venida del Señor? Porque no analizan que el Señor no tiene por tardanza su venida, sino que es paciente esperando para que todos tengan la oportunidad de, hermano, de poder llegar al arrepentimiento. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta, hermano, que muchas personas están teniendo por tardanza la venida del Señor. Mire, algunos inclusive hasta evacúan de su corazón una forma de frustración cuando empiezan a decir, no, mire, yo me perdí los mejores años de mi vida porque me dijeron que Cristo ya venía y mire, ya pasaron 30, 40 años, no fui a la universidad, no hice esto, no hice aquello, ya tuvieron a mi empresa, pero por dedicarme a las cosas del Señor. Mire, hermano, pues te predicaron un evangelio equivocado. Porque tú no tenías que dejar de hacer todo lo que tenías que hacer y no culpes a la venida del Señor porque no lo pudiste hacer. Porque realmente, hermano, si tú asimilaste el Evangelio de una manera distinta a como lo dice la palabra, eso ya son otros 20 pesos. Pero realmente, hermano, el Señor no nos mandó a que dejáramos de hacer lo que teníamos que hacer y no tenemos que ponernos en la posición como estaba Noemí. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara porque en gran amargura me metió el Todopoderoso. ¿Y acaso no ella decidió, pues, hermano, irse para Moab? Entonces, a veces nosotros queremos culpar a Dios de cosas que nada que ver. Pero mucha gente tiene por tardanza la venida. Mire, lo importante es que esta palabra esté viva en nuestro corazón, que nosotros sigamos creyendo que Él viene muy pronto. Ok, entonces, mire, hermano, yo quisiera hablarle de este tema que yo le he puesto la tardanza. Es un tema que creo que es muy importante en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, porque en este tiempo, según lo declara ahí la escritura, van a levantarse hermanos burladores con su propio sarcasmo diciendo dónde está la promesa de su venida. Mire, hace 20 años usted me está queriendo evangelizar y me está queriendo convencer, me está invitando a su iglesia. Ahora no lo estamos invitando a la iglesia, lo estamos invitando a que acepte Cristo. Eso es lo que lo estamos invitando, ¿verdad? Hermano, usted me está diciendo esto, usted me está diciendo aquello, pero mire, ya pasaron tantos años y ya vio nada, todo está igual. Y mire, yo estoy mejor que usted por esto. No, hermano, no tengamos por tardanza la venida del Señor. Que en nuestro corazón esta palabra esté viva, esté latente, que sepamos, hermano, y estemos convencidos, tal como le pasó a Pablo hace 2000 años, que él dijo, hermano, que estaba convencido que el Señor venía. Y claro, alguien dirá, ay hermano, pero mire, el apóstol Pablo predicó ya casi 2000 años y Cristo no vino y él se murió. No, no se murió. Es que él no, Cristo no vino en el arrebatamiento global, pero sí vino para recogerlo a él. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que aunque no suceda el arrebatamiento, el Señor sí nos puede llevar. Claro. Claro que hay dos formas como el Señor podría llevar a una persona. Una es por la vía de la muerte y otra es por la vía de un arrebatamiento personal, es decir, al estilo de Elías, al estilo de Enoc. Y eso, hermano, es lo que esperamos. Por la vía de la muerte, pues si a alguien le toca, amén, ¿verdad? Yo no me apunto en esa vía, ¿verdad? Así que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Así que hoy vamos a abordar este tema de la tardanza, tal como lo hemos hecho con los otros temas que hemos hablado en esta ministración, hermano, abordándolo a través de preguntas. Entonces, lo primero, ¿qué es la tardanza? Y cuando hablamos de qué es la tardanza, siempre abordamos las palabras hebreas, hermano, y griegas que hablan un poquito de tardanza, ¿verdad? Luego, hermano, ¿qué características tiene la tardanza? Eh, ¿Quiénes son los que consideran, hermano, que el Señor ya tardó? ¿Con qué cosas se asocia la tardanza? Y número 5, ¿qué peligros tiene la tardanza? Por lo menos creo yo que estas 5 preguntas nos van a dar un panorama un poquito más amplio de lo que es este tema. Cuando hablamos de la tardanza, por supuesto estamos hablando de la tardanza de la venida del Señor, que algunos la tienen así, ¿verdad? Entonces vayamos a ver la primera pregunta, ¿qué es la tardanza? Y para eso
Entonces abordemos los diferentes diccionarios, qué concepto nos dan de tardanza. Por ejemplo, hermano, aquí en la concordancia Strong estamos viendo, hermano, que la palabra que ahí se traduce en la segunda carta de Pedro que leímos es la palabra griega, hermano, bradutes, en la palabra griega 10:22. Y aquí pues esta palabra solo significa tardanza, pero tiene una raíz que es la 10:21, bradus, y que significa lento. Hermano, figurativamente dice tedioso o tardo. Entonces, cuando hablamos de tardanza, estamos hablando de algo que se detiene, de algo que no avanza, de algo que no camina. Mire, hermano, dependiendo las circunstancias que uno pueda estar viviendo, así son aquellas cosas o así es como uno puede considerar si algo tarda o algo está pasando rápido. Digamos, por lo regular, hoy en día es, ala, hermano, empezamos el lunes y cuando sentimos ya estamos llegando a viernes otra vez, viene el fin de semana, otra vez lunes, pero a veces en cuanto a semanas, pero empezamos un mes. Mire, hermano, si hace unos días estábamos hablando, ay, se fue agosto y hoy ya estamos pensando, hermano, que ya viene octubre, ya pasamos medio mes. Yo cuando ya pasó medio mes, yo digo, ya se nos fue. Hoy precisamente estamos a 16, hoy estamos, hermano, pasando este mes, ¿verdad? 16, ¿ok? ¿Qué fecha tenemos? Bueno, el punto es que, hermano, nosotros estamos viendo ya cómo van avanzando estas cosas, ¿verdad? Pero va muy rápido el tiempo. Por el otro lado, hermanos, si vamos con el año, Dios mío, digamos los que somos de Ministerios a Benecer, sabemos que hace unos pocos días estábamos hablando de la proclama, hermano, que qué bendición esta proclama. Entonces, en el campo Marte, y ahora, hermano, estamos pensando que ya viene otra vez la proclama, y claro, no sabemos si nos vamos a poder reunir o no, ese no es el punto, sino que lo rápido que va el tiempo. Ahora, pero imagínense, cuando una persona, por ejemplo, están operando a un familiar, entra a la sala de operaciones y le dicen, mire, la operación va a durar 2 horas. Dios mío, esas 2 horas se le vuelven eternas, hermano. Dios mío, ¿a qué hora sale? ¿Cómo salió? ¿Cómo estará? ¿Qué pasó? Hermano, esas 2 horas parecen interminables. ¿Por qué? Por la situación que está viviendo. Entonces yo creo, hermano, que esa es la enseñanza que aquí nos da el Señor a través de estos conceptos. Entonces, dependiendo por qué, hermano, si hay una situación que te apremia, si estás pasando una necesidad económica, que ya venga el Señor porque ya no soporto esto. Si tienes un problema familiar, si tienes un problema, qué sé yo, matrimonial, si tienes cualquier problema, hermano, quisieras que el Señor ya apareciera. ¿Pero por qué? Por lo que te aqueja, ¿verdad? Si te acomodaste, ay, Dios mío, es que el Señor ya no venía. Entonces, hermano, dependiendo de lo que tú estás viviendo, así es como consideras tú o no la tardanza del Señor. La tardanza de la venida del Señor. Mire, este diccionario Tugi me llamó la atención porque aquí, hermano, dice tardanza, lentitud, pero también habla de negligencia. Negligencia. Es decir que, hermano, mire cómo conceptualiza este diccionario la tardanza. Es decir que cuando algunos dicen que tienen por tardanza, no es la negligencia del Señor en su venida, no, 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 sino que es la negligencia de ellos. La misma negligencia los empuja a creer que el Señor ya tardó en su venida. Y eso lo vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos y algunas personas, hermano, que sufrieron algún daño a través de considerar que el Señor tardaba. Entonces, nosotros no podemos ser negligentes. Al contrario, la Biblia nos exhorta, nos empuja, nos invita a ser diligentes en todas las cosas, diligentes en todas las cosas. Entonces, hermano, diligencia en la búsqueda, diligencia en el conocimiento. Y en algún momento abordamos un tema y dimos un listado de las cosas
cosas en las que el Señor quiere que nosotros seamos diligentes. Y hay bastantes cosas, hermano. La diligencia es ir más allá. La diligencia tiene que ver con terminar lo que se empieza. La diligencia tiene que ver con prontitud. La diligencia tiene que ver con, hermano, es muy amplio el concepto, por lo menos el concepto bíblico de lo que es la diligencia, porque el concepto natural es una cosa. Usted sabe que el concepto espiritual a veces varía un poquitito o es mucho más amplio que un concepto natural. Así que nosotros no podemos ser diligentes, sino que al contrario, hermano, tenemos que ser diligentes para el Señor, no podemos ser negligentes, ¿verdad? Ok, el diccionario Swanson dice lentitud y dice extender un periodo de tiempo. Mire, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, el día y la hora nadie la sabía, ni siquiera el Hijo del Hombre, cuando Él estaba en la tierra. Pero cuando Él ascendió y llegó al Padre, pues hermano, ahora el Señor ya sabe el día y la hora de su retorno. Eso ya está establecido. No es de que, va, demos otro tiempecito. Pues no, el día y la hora está definido. El día y la hora nadie la sabe, pero está definido. En ese momento nadie la sabía. Ahora ya la sabe Jesús y es muy posible, hermano, por lo que vemos en la misma palabra, hermano, que el Señor le declare a su pueblo, a su iglesia, a su novia, a su amada, el momento de su venida. ¿Cómo lo va a declarar? A través de señales. Quizás no te va a decir el 20 de octubre de tal fecha vengo yo, de 2020 vengo yo. No, no, tal vez no te va a decir, no tal vez, seguramente no te va a decir, porque el Señor los eventos no los marca con fechas, sino los marca con eventos, ¿verdad? Su venida y otras cosas, hermanos, están definidas con eventos. Entonces, hermano, cuando la Biblia aquí dice que extender un periodo de tiempo, no, insisto, no de parte del Señor. No es que el Señor esté postergando. Ay, mira, Señor, no se han salvado todos. Demos otros 100 años, demos otros 20 años. No, 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 no. El día y la hora está definido. El día y la hora ya está establecido, hermano, pero no ha llegado ese momento. Entonces, en el corazón de mucha gente se extiende, hermano, un periodo de tiempo. Entonces empiezan a actuar con mucha lentitud en estas cosas. Ok. Y luego el diccionario Bain, pues que también solo traduce lentitud, ¿verdad? Hermano, y tardanza, ¿verdad? No, no hay mucho aquí que ver. En otras palabras, entonces, cuando hablamos de la tardanza, estamos hablando de negligencia, estamos hablando de, hermano, según vimos en el concepto de la concordancia Strong, de tedio, hermano, es decir, aburrimiento, podríamos decir aquí, de lentitud, hermano. Luego, pues también aquí solo extender un periodo de tiempo y luego el diccionario el Bain que no nos aporta más en cuanto a esto, pero hay otras cosas ahí que son importantes. Entonces, hablar de tardanza es como ponerle pausa, es como no querer que algo llegue, es como, hermano, decir, no va a suceder, ¿verdad? Es como dejar de creer en algo que nosotros habíamos creído. Ok, ahora, avancemos entonces y veamos qué características tiene la tardanza. Y esto lo vamos a abordar desde el punto de vista de las diferentes versiones, cómo traducen esa palabra tardanza, cómo traducen esa palabra tardanza. Miremos aquí, por ejemplo, mire, en este versículo, ese es el verso que vamos a estar abordando. Dice, hermano, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden. Me llama la atención porque aquí dice entienden la tardanza. Entonces, quiere decir que algunos entienden que el Señor tardó porque no ha venido, porque les dijeron que ya venía y no ha venido. Entonces, ellos entienden, hermano, que el Señor ya se tardó, porque Él le dijo, no, este año. Por eso, mire, uno puede hacer cálculos en base a lo que dice la palabra y no es malo hacer cálculos. Dios no se molesta. Al contrario, la Biblia dice, hermano, que gloria de Dios es encubrir su divina palabra. Eso lo dice Proverbios capítulo 25, versículo 2 en la versión Félix Torres Amat. Ahora, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del rey es, hermano, escudriñar su divina palabra. Entonces quiere decir, Dios dejó cosas ocultas,
pero no se molesta. Es una gloria de los reyes y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, no, Dios no se molesta que nosotros podamos investigar, que podamos indagar. Y además de esto, hermano, el Señor dijo, ustedes saben discernir, distinguir cuando va a llover, cuando tal cosa va a suceder por el aspecto de los cielos. Entonces, pero no saben distinguir. Entonces quiere decir que el Señor sí quería que nosotros pudiéramos investigar. Hermano, el mismo libro de Apocalipsis, cuando se habla del número de la bestia, el que tiene sabiduría, que calcule, hermano, el número. Entonces sí se puede calcular. Entonces nosotros podemos hacer números, nosotros podemos, pero establecer fechas sí ya no podemos. Nosotros podemos estudiar fechas, pero no significa que se pueda establecer una fecha. Porque, hermano, mire, con todo respeto, pero toda la gente que ha puesto fechas así, en tal fecha viene el Señor, usted ve y tremendos hombres de Dios y lo creían firmemente. Hermano, ahí está, hay libros escritos, 70 razones por qué el Señor vendrá en tal fecha. Hermano, tantas razones por las que el Señor vendrá en tal otra fecha. Y amén, el tiempo ha pasado y el Señor no ha venido. Ahora, ¿quién falló? No, es que el Señor movió la fecha de seguro, porque no, hermano, el Señor no movió la fecha sigue siendo la misma. El problema es, hermano, que a veces nosotros nos ponemos a establecer una fecha creyendo que verdaderamente Dios nos dijo, cuando Él no nos dijo. Yo creo que parte de cómo se puede interpretar ese pasaje, el día y la hora nadie lo sabe, hermano, es precisamente eso, el día y la hora como fechas nadie lo va a saber. Pero sí lo vamos a poder discernir por medio de los eventos y el Espíritu Santo nos va a dar a conocer a nosotros por medio de las señales, por medio de los eventos, nos va a dar a conocer el tiempo de la venida. Entonces, quizás no vamos a saber una fecha así como le digo, con día y hora, pero sí lo vamos a saber porque, hermano, lo vemos también en la Escritura. Eso está respaldado en el libro de Apocalipsis. Dice, si no velas, entonces no sabrás el día y la hora. Y pongámoslo al revés. Y si velas, sí puedes llegar a saber el día y la hora. Hermano, le dijeron a Eliseo, si viendo una sombra, ¿sabes que tu Señor va a ser quitado de en medio de ti? Sí, sí, lo sé, callad, les dijo. Y hermano, es decir que la iglesia va a llegar a saber ese tipo de cosas. Ok, ya me detuve bastante aquí. Entonces, algunos entienden la tardanza. A otros, mire, según lo dice esta versión de Reina Valera el 60, se- según algunos, la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que tienen por? Ya no es solamente, hermano, como dice, como ese, este verso, le entienden, sino que ahora la tienen, ellos ya la tienen establecida, hermano, que es una tardanza. ¿Pero por qué? Porque alguien les dijo que iba a venir, porque alguien habló quizás del año 2000, no, en el año 2000 viene el Señor. Hermano, ya pasó el año 2000, ya vamos en el 2020 y no sabemos. Hermano, pero ahorita mire que está esta pandemia, ahora sí se mira más cerca. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted que se mira más cerca. Y la Biblia lo dice, hermano, porque nuestra redención está más cerca que el día que creímos. Eso es una realidad. Pero tampoco podemos decir, hermano, este año viene el Señor, el otro año. No, porque es una situación, hermano, que nosotros, entonces cuando nosotros nos ponemos una fecha establecida o creemos que, entonces si ya pasa esa fecha, entonces ya estamos viendo que eso es tardanza. Y el problema, hermano, es que hay personas que sí llegan a creer en su corazón que el Señor iba a venir en tal fecha y si no llega, entonces la situación se pone tremenda. Sigamos. Vaya, algunos le entienden, otros tienen por tardanza la venida del Señor, pero dice aquí, oiga, hermano, como algunos creen, hermano, la tardanza. Es decir, ya no solamente que la entienden, ya no solamente que la tienen, sino que ahora la creen. Y el problema es que si lo que uno cree, uno le va a hacer fe a eso y al final de cuentas, hermano, va a caminar en eso, porque la fe te lleva a las obras. De una o de otra manera, la fe siempre te lleva a las obras, hermano. Entonces, ¿qué es lo que cree? Así va a ser. Por ejemplo,
Hoy en día se habla mucho de los famosos búnker que están vendiendo en diferentes países y en diferentes, hermanos, lugares, ¿verdad? Hermano, que han construido búnker subterráneos para el tiempo tribulacionario, para el tiempo de los juicios, para lo que viene, para esto. Bueno, algunos ni siquiera piensan en los juicios, sino lo mismo que el hombre ha planificado. Entonces dicen, como va a venir una pandemia, como viene guerras, como viene esto, como viene tal otro. Entonces, hermano, y se venden los búnker. Y ahí está, y la gente se prepara para, entonces, como creen, hermano, en eso, entonces, pues actúan. Algunos han comprado ya sus búnker, por supuesto que personas de recursos, de alta cantidad de recursos, ¿verdad, hermano? Han comprado sus búnker ahí preparándose precisamente para cuando llegue ese tiempo. Hay lugares donde se están haciendo, hermano, acopios productos no perecederos, y ahí se está haciendo provisión y haciendo provisión, hermano, porque en eso creen. Entonces, como en eso creen, entonces ese es el problema, que algunos ya no solamente, ya no creen en la venida del Señor, no, que ahora creen la tardanza. No están creyendo en la inminencia de la venida del Señor. Es decir, no están creyendo que el Señor puede venir en cualquier momento, sino dicen, no, 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 definitivamente el Señor ya se tardó. Ya se tardó. Más o menos, hermano, como cuando estaban los profetas de Baal allá, hermano, tratando de hacer descender fuego del cielo, y entonces Elías los empezó a molestar, les empezó a decir, de seguro que se fue a hacer sus necesidades y por eso no viene, no aparece el Señor de ustedes, seguro que está durmiendo, seguro que tal cosa, hermano. Y así hay gente que cree que esto ya es una tardanza, y realmente no lo es, sino que es la misericordia de Dios, la mano de Dios obrando a favor de los que aún no le han conocido. Mire lo que dice bueno, en este mismo versículo 3:9 de segunda de Pedro, en la versión Jerusalén segunda edición, como algunos lo suponen. Una suposición, hermano, no forzosamente tiene un buen fundamento. A veces tiene buenos fundamentos, algo que se supone, pero no siempre. Entonces, por eso es que es tan importante, mire, el principio de algo es bien importante. ¿Cómo fue tu relación con el Señor? ¿Quién te enseñó, hermano, con relación a la venida del Señor, a las cosas del final del tiempo? Cuando tú creíste, cuando tú empezaste, hermano, tu comunión, tu relación con el Señor, ¿quién estableció los primeros fundamentos? Mire, hermano, si el principio de una cosa siempre es elemental, es básica. Digamos, si hablamos de una edificación, el principio son los cimientos, ¿verdad? El buen trazo, hermano, todo eso es importantísimo. Pero si eso está mal, si no se traza bien el edificio, después van a haber problemas cuando ya se construya. Es decir, hay muchas cosas, hermano, que se tienen que ver en el principio. Entonces, cuando tú empezaste tu relación con el Señor, ¿quién te ministró? ¿Y será que desarraigaste malas enseñanzas que te pudieron haber dado con respecto al Evangelio? Porque por eso mucha gente viene a suponer. Entonces, mire qué características tiene, que algunos suponen, algunos otros creen, otros entienden, otros tienen. Ahora mire lo que dice aquí, hermano, no retrasa el Señor la promesa como algunos piensan, y como piensan, acusándole de tardanza. Mire qué tremendo, porque aquí ya se involucra otra palabra, otro elemento más, otra característica más, la acusación, porque ahora, ¿dónde está? Están acusando, hermano, pero porque piensan de esa manera. Recuérdese que la Biblia dice, hermano, que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es el hombre. Entonces quiere decir, hermano, que los pensamientos brotan del corazón. Entonces, ¿qué cosas habrán en tu corazón? Si tú piensas que el Señor ya tardó, hermano, y que por eso pues no has podido alcanzar ciertas cosas, no, no, entonces tus pensamientos te llevan a tus acciones, y en esa manera vas a actuar. Y mire, en este caso ya se involucra, como le digo, otro elemento más, que sería la acusación. Mire, el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan. Estas ya son imaginaciones, ni siquiera suposiciones, sino imaginaciones. Y hermano, la imaginación regularmente no tiene un fundamento adecuado.
¿Verdad? Usted de repente en su corazón, hermano, en lugar de trabajar, en lugar de ser esforzado, usted empieza hasta la, ay, siquiera me regalaran unos mis, aunque sea unos mis tantos milloncitos para hacer esto, para hacer aquello. Ay, si me regalaran una mi casita. Ay, yo no dudo que el Señor te pueda regalar una casa, un carro, lo que sea, te puede regalar el Señor. Pero hermano, cuando solo son imaginaciones, empiezas, como se dice, a construir castillos en el aire. Si eres joven, te enamoras de una persona y, hermano, nunca le has dicho nada, nunca has tenido un acercamiento y empiezas a imaginarte cosas de cuando ya estés casado con esa persona y ni siquiera te atreves a ir a hablarle. Entonces, las imaginaciones, hermano, no forzosamente son cosas que tengan un buen fundamento. Ok, sigamos. Mire lo que dice, el Señor no retarda la promesa como algunos consideran. Hermano, es que cuando uno ya considera, es porque uno ya tiene algunos elementos de juicio, pero, aunque tenga elementos, no son los correctos. ¿Por qué? Porque ya vimos que la Biblia dice que el Señor no retarda. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda. El Señor no tarda su promesa, sino que dice como algunos consideran. Es decir, lo han considerado, lo han analizado, pero más en base a las experiencias que ellos han pasado, a la situación que ellos han vivido, y por eso no pueden llegar hasta este punto. Sigamos adelante. Mire cómo dice esta otra versión, la Félix Amat, como algunos juzgan. Para juzgar, hermano, se necesita tener ciertos elementos, pero ¿sabe cuál es el problema? Que los elementos no pueden ser bíblicos, porque si los elementos fueran bíblicos, hermano, en primer lugar seguirían elementos equivocados. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña aquí mismo en este pasaje que el Señor no retarda su promesa. Entonces, ¿por qué algunos juzgan, hermano, que es una tardanza? Porque tienen elementos de juicio equivocados, porque donde se están basando para emitir ese juicio, para proclamar, hermano, esto es en base a cosas que no son reales, en base a cosas que no son correctas. Entonces, por eso juzgan, hermano, de esa manera, ¿verdad? Amén. Mire otro, dice esta otra versión, no anda el Señor remiso en la promesa, al modo que algunos califican esa remisión de su proceder, hermano. Es decir, calificar, cuando se califica, ya estamos hablando otra vez, hermano, de tener elementos, de tener fundamentos, de tener bases sobre los cuales uno va a calificar. Digamos, si a usted lo ponen de jurado calificador en un concurso, qué sé yo, de cualquier cosa, hermano, ahora hay tantos concursos, ¿verdad? Lo pone, usted tiene que tener parámetros. Por ejemplo, si es un concurso, por ejemplo, de canto, no estoy diciendo si es en este momento no estoy hablando si es bueno o malo hacer un concurso de canto, solo estoy poniendo el ejemplo. O va a evaluar un concurso de belleza, o va a evaluar, hermano, qué sé yo, cualquier otra cosa. Entonces, le tienen que dar parámetros. Entonces, usted califica en base a parámetros. Está cumpliendo este parámetro, está cumpliendo este otro. Hermano, si son competencias deportivas, usted tiene que evaluar tiene que tener todo muy claro para poder dar un veredicto adecuado. Entonces, algunos califican, pero otra vez están calificando, pero bajo parámetros que no provienen de parte del Señor. Dice, algunos estiman, hermano, el retraso. Están haciendo una estimación. Para hacer una estimación se necesitan hacer cálculos precisamente de esto. Entonces, hermano, pero mire, con todas las características que se unen a lo que es la tardanza. Y dice, hermano, esta otra versión dice entonces, hermano, como algunos declaran, ya no solo la tienen, ya no solo la creen, ya no solo la entienden, ya no solo la consideran, ya no solo la estiman, hermano, sino que ahora la declaran la tardanza. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque allá se nos establece, hermano, con mucha claridad, que los que iban a tener esto por tardanza iban a ser burladores. Ok.
Avancemos un poquitito porque el tiempo se nos va. Veamos precisamente esto que le estaba diciendo, quiénes son los que consideran la tardanza del Señor. Entonces, según este pasaje, según de carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, lo primero serían los burladores. Y un burlador, pues no tenemos mucho que decirlo, pero yo creo que este tipo de burladores, hermano, definitivamente son motivados por el espíritu del anticristo. Es decir, que el misterio de la iniquidad está trabajando para desvirtuar las verdades del Señor. Ese misterio de la iniquidad puede utilizar todos los medios a su alcance, todos los recursos que estén a su alcance para poder, hermano, traer esa desvirtualización de la palabra del Señor, de las promesas del Señor. Y lo lamentable es que utiliza a personas connotadas, a personas, hermano, que pues de alguna manera tienen cierta credibilidad en el ámbito secular para poder trasladar esto. Lamentablemente también esto ha permeado la iglesia de tal manera que a veces personas que están dentro de la misma iglesia vienen a ser una especie de instrumento en las manos del misterio de la iniquidad, hermano, para poder, hermano, trasladar información equivocada, de tal manera que podemos observar nosotros personajes, pues que del ámbito cristiano, hermano, diciendo cosas en contra de la venida del Señor. Mucha gente está hablando de esto. Eh, Hermano, diciendo que si usted tenía hechas sus maletas para irse con el Señor, que desempaque porque Cristo no viene. No, eso no puede ser, no puede ser así definitivamente. Entonces, estos son burladores, pero son burladores que están siendo influenciados por el espíritu del anticristo. Mire cómo dice esta versión. Dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo. Hermano, el sarcasmo es decir las cosas de manera irónica, de manera cruel, para ridiculizar, hermano, a veces inclusive para humillar o insultar a alguien. Es decir, que el sarcasmo no es solamente una burla, sino que es un dicho que lleva el ingrediente, hermano, de burla, por supuesto, pero también de crueldad, porque su propósito es humillar, hermano, insultar o ridiculizar a alguien delante de los demás. Y por eso es que vamos a ver en este tiempo estos burladores, estos hombres llenos de sarcasmo, que dice aquí la versión Jerusalén, segunda edición, hermano, pero los vamos a ver desde púlpitos burlándose de esto, haciendo una burla, haciendo escarnio precisamente de esto. Entonces, ¿quiénes son los que van a eso? ¿Quiénes son esos burladores? Hombres que van a estar llenos de sarcasmo, hablando de manera irónica para ridiculizar a aquellos que aún estamos creyendo en la venida del Señor, porque realmente muchos ya no están creyendo, lamentablemente. Mire cómo dice esta versión, hermano. Dice, hermano, personas que no pensarán, que solo pensarán en sus malos deseos. Es decir, ¿quiénes son los que van a burlarse? ¿Quiénes son los burladores? ¿Quiénes son los que consideran la tardanza del Señor? Personas que tienen malos deseos. Sí, hermano, y entonces quiere decir que aquí ya no es solamente personas tal vez ingenuas, que los hay, pero creo yo que lo más fuerte de este grupo de personas son personas que en su interior tienen malos deseos y malas intenciones también con el pueblo del Señor, porque están siendo manipulados, ¿verdad? La versión Martín Nieto dice, hermano, sabed, sobre todo en los últimos días aparecerán charlatanes. Mire, hermano, un charlatán es una persona que tiene como objetivo estafar. Mire, estafar, hermano, a otro, pero con el fin de obtener un beneficio, que en algunos casos puede ser económico y en otros casos puede ser de otro tipo. Entonces, creo yo que si aquí ya se involucra una situación de tipo económico, creo, hermano, que esto va a ser una manipulación que va a traer el enemigo, chantajeando a otros, hermano, como se dice popularmente aquí en Guatemala, pisteando a otros, sobornando a mucha gente, hermano, que conoce del Evangelio, que sabe para hermano, ministrar al pueblo, diciéndole que no es necesario, hermano, que crean en la venida,
que el Señor ya no viene, que esto y lo otro, y bueno, y tantas cosas que creo que se van a dar aquí. Así que, hermano, también son charlatanes. Sigamos aquí. Eh, Dice, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán escarnecedores. Un escarnecedor es una persona, hermano, al igual que vimos, ¿verdad? En el otro concepto anterior, hermano, que son personas que se burlan, son personas que rechazan, son personas que ofenden, son personas que ultrajan, son personas que ridiculizan, son personas que insultan, son personas que calumnian y afrentan a otros, hermano, a alguien frente a muchas personas. Entonces, esos son los escarnecedores, hermano, que aparentemente tienen razón en lo que dicen, tienen respaldo, las cosas que dicen son lógicas, pero hermano, por eso es que nosotros no nos podemos dejar enseñar por cualquiera. Mire, yo me doy cuenta que una de las cosas que está sucediendo actualmente en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, pero que se da en todos los ámbitos, no solo en el ámbito cristiano, sino en todos los ámbitos, es que hay mucho joven, hermano, que no tiene mucho conocimiento de muchas cosas, que sacan información en las redes sociales, lo que se conoce como youtubers, y tienen diferentes nombres, depende de la red social donde salgan. Normalmente en YouTube, ¿verdad? Aparecen mucho. Ahora hay otras redes también, ¿verdad? Pero hermano, y son jóvenes que hablan muy bien, que aparentemente tienen fundamento, pero que cuando uno los oye, ya sí tiene un poquito de conocimiento del tema que se está tratando, porque no solo estoy hablando de lo cristiano, sino que en los diferentes temas. Entonces uno dice, ¿y será cierto? ¿Y será que, hermano? Porque cuando uno ya, como le digo, conoce un poquito del tema, ya se preocupa uno al ver, hermano, que las cosas no están muy bien. Así que van a haber escarnecedores, aunque muchos de ellos no van a aparentar, hermano, que se están burlando, sino que están diciendo una verdad, pero que cuando alguien ya conoce un poquito de las cosas del Señor, hermano, se va a dar cuenta que lo que están haciendo es trayendo burla, trayendo rechazo, trayendo ofensas, ultrajando, ridiculizando, insultando, calumniando, hermano, afrentando frente a otras personas. Por eso, hermano, tenemos que cuidarnos. ¿Quién es el que nos enseña? Es tremendo. Mire cómo dice esta versión, Félix Torres Amat: vendrán en los últimos tiempos impostores artificiosos. Estos son los que creen en que el Señor está tardando, hermano. Pero un impostor, pues, es alguien que se hace pasar por otro. Un artificioso es alguien, hermano, que no da a conocer lo que verdaderamente es, sino que se oculta detrás de algo, ¿verdad? No es algo natural, no es algo sencillo, es alguien que simula, o está encubriendo algo. Entonces, es decir, su apariencia es una, pero su realidad es otra. Entonces, son impostores artificiosos que van a venir, pero que se van a infiltrar dentro de la iglesia para desvirtuar la verdad de la venida del Señor. Ok. Mire cómo dice la versión Peregrino, hermano: hombres cínicos, hermano. Una persona cínica es alguien que miente, pero así, hermano, ¿cómo diríamos? Sin miseria. Es decir, es una persona que miente y llega hasta creer sus propias mentiras. Hermano, es una persona que habla con descaro, hermano, sin ocultar o sentir vergüenza. Es decir, por eso el concepto ese de cínico es alguien, hermano, que no le importa lo que llegan a pensar de él, pero estas son las personas que el enemigo va a utilizar en este tiempo precisamente para, hermano, atacar la verdad de la venida del Señor. Bueno, y este último concepto de la Reina Valera contemporánea, que dice, hermano: pero antes debes saber que en los días finales vendrá gente blasfema. Cuando se habla de blasfemia, esta es una palabra que normalmente, hermanos, se utiliza para decir algo en contra de una divinidad. Por supuesto que en los diccionarios seculares usted va a ver cualquier tipo de divinidad. Nosotros entendemos en este caso, hermano, que es gente que está blasfemando contra Dios. Que Dios nos ayude. Recuérdese que la blasfemia, pues, es perdonada siempre y cuando no sea contra el Espíritu Santo.
pero que Dios nos ayude porque una blasfemia puede llevar a una apostasía y una apostasía puede llevar, hermano, a que las personas incluso puedan perder su salvación. Así que Dios tenga misericordia. Ok, avancemos. ¿Con qué cosa se asocia, hermano, Dios mío, que Dios me ayude porque el tiempo se vaya, aquí hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Pero ¿con qué cosa se asocia, hermano, la tardanza? Aquí vamos a abordar, hermano, las diferentes palabras hebreas y griegas. No le voy a mostrar citas, esas usted las puede buscar después, porque hay muchas de cada palabra hebrea o griega que significa tardanza. Aquí utilicé tres conceptos básicamente: tardanza, tardar o tardo. En estas tres, por lo menos, fíjese que en estos tres conceptos que ahí se resume, curiosamente aparecen 13 palabras asociadas con tardanza, tardo o tardar. Entonces, eso también es muy sugestivo. Es decir, hermano, el número 13 nos habla de rebelión. Entonces, alguien, lo primerito, ¿con qué cosa se asocia la tardanza? Pues con la rebelión definitivamente, porque alguien que deja de creer en la venida del Señor se está rebelando en contra de lo que el Señor dijo, en contra de lo que está escrito, y es algo tremendo. Entonces, solo le voy a mostrar, como le digo, las palabras. Por ejemplo, ¿con qué se asocia la palabra tardanza? Hermano, número uno, con holgazanear. Y holgazán es alguien que no quiere trabajar. Es alguien que no quiere, hermano, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. El que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces, cuando la persona está, hermano, sumergida sin el qué hacer, pero que sí quiere obtener beneficios, entonces llega a pensar en esto, en la tardanza del Señor. Aquí habla de otras cosas, pero hermano, también se habla de postergar, de demorar, ¿verdad? Pero yo solo estoy haciendo énfasis a una sola cosa. La palabra hebrea 639, af, está asociado entonces con airar, con ira, con enojo, con furor, con indignación, con iracundo, con saña. Mire con qué cosas está relacionada la tardanza. Hermano, entonces cuando una persona está diciendo que el Señor ya no viene, que el Señor ya no viene, que Él ya tardó su venida, que esto y lo otro, entonces no se da cuenta, hermano, que ha caído en una condición, como aquí dice, de iracundo. Y claro que cuando se habla de iracundo, para algunos eso es un grupo, ¿verdad? Que de música, hermano, pero nosotros renunciamos a ser iracundos, hermano. Esta otra palabra, 954, Bush. Y aquí hay mucho, hermano, pero yo solo le puse un concepto: deshonrar. ¿Con qué está asociada la tardanza? Con deshonra. Entonces, el que hermano piensa que la venida del Señor ya no se dio y que hace el Señor ya se tardó, entonces al final se está deshonrando a sí mismo, pero está también deshonrando de alguna manera el Evangelio. Y por eso se caen en otras cosas, ¿verdad? Mire, esta otra palabra, 3515. Y aquí hay bastante, hermano: severo, difícil, necio, cansar, cargar. Mire todo, pero a mí me llamó la atención: tristeza, endurecer. Mire todo lo que, hermano, o sea, cuando hablamos de la tardanza, entonces está asociada a muchas situaciones. Una persona cae en tristeza y al caer en tristeza, al final termina entonces, hermano, también creyendo que el Señor ya tardó. ¿Por qué? Porque quizás un problema que se dio no esperaba. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, y que Dios tenga misericordia, hermano, y que Dios fortalezca el corazón de aquellas personas que han perdido a un ser querido en medio de esta pandemia. Pero realmente, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta que hay muchas personas que han partido a la presencia del Señor. Bueno, dependiendo si eran o no cristianos, pero el punto es esto, hermano, que las personas que se quedaron aquí pueden caer en una situación de amargura, pueden caer en una situación de la tristeza, los puede llevar a la amargura. ¿Y por qué el Señor se lo llevó? No, si esto y lo otro, ¿por qué el Señor no cumplió su palabra? Porque Dios tiene propósitos y porque Dios tiene los tiempos determinados y porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Si lo dice, hermano, Isaías 57, muere el justo y nadie se apercibe de ello, no se da cuenta de que en medio del mal
fue arrebatado. Entonces, Dios, hermano, sabía lo que podía suceder con él, entonces lo arrebató. Aquí, claro, fue a través de la pandemia, pero eso no se le escapa a Dios, o sea, todo está bajo el control. Ok, sigamos. Mire esta otra palabra 4104, majaj, hermano, y dice cuestionar. Entonces, ¿por qué algunos tienen por tardanza la venida del Señor? Empiezan a cuestionar la palabra, empiezan a cuestionar el Evangelio. No, pero es tal cosa. Cuestionan cualquier parte, hermano, y entonces esto los lleva a titubear, esto los lleva a vacilar y a ser renuentes, hermano, y no se dan cuenta que están cayendo precisamente en eso. Mire la palabra 4900 mashak. Esta palabra dice sacar, me llamó la atención, ser alto, elevar. Y esto nos puede hablar, hermano, de altivez, nos puede hablar de orgullo. Entonces, ¿quiénes? ¿Cómo van a ser aquellos charlatanes, aquellos burladores, aquellos cínicos, aquellos con malos deseos? Hermano, van a tener este tipo de características, hermano. Van a ser gente orgullosa, van a ser gente que no se somete al Señor, autosuficiente. La palabra griega argeo. Argeo dice estar ocioso, demorar. Mire, hermano, estar ocioso. El perezoso ni siquiera, dice la Biblia, hermano, puede llevar el bocado a la boca. El perezoso no sale porque dice, ay, hermano, ya habrá un león. El perezoso, hermano, y entonces no podemos nosotros ser perezosos. Por eso es que esto lo liga también con la negligencia. Aquí hay dos palabras, ¿verdad? Que fueron las originales donde vimos, una que significa solamente tardanza y otra que significa tedioso, lento. Y mire, hermano, lento. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia dice que David peleaba contra el oso y contra el león? Eso nos habla de dos potestades que de hecho están descritas en el libro de Proverbios. Pero el león, por lo regular, lo que busca es la carne, aunque también dice que desmenuza los huesos. Pero la palabra oso, cuando usted la busca en el original, significa el que camina lento. Entonces, cuando alguien camina lento, la potestad del oso lo persigue. Mire, Jacob dijo que no podía ir al paso de Saúl, pero no dijo que iba a ir caminando lento, sino que él iba a ir caminando al paso que le correspondía por las ovejas recién paridas que tenía, por los corderitos que tenía. Entonces, pero no es que iba lento. Entonces, hermano, necesitamos nosotros avanzar. Ok, con todo esto está ligado. Mire, hermano, la palabra nosros, y esa palabra significa perezoso. Perezoso, va, esa pasa holgazán, pero mire, necedad, habla de tontería, y mire esta palabra, hasta decirla parece tan fuerte, hermano. Entonces, ¿en qué se cae? ¿Qué características, hermano, se llegan a tener a través de esto? La palabra ocneo 36-35, vacilación, titubear. Mire, empiezan a titubear, ser lento, holgazanear, pero empiezan a vacilar, empiezan a titubear. ¿Por qué? Porque alguien les empieza a introducir alguna palabra, alguna herejía, alguna doctrina equivocada. Entonces empiezan a titubear. No, no, parece que el Señor ya no viene, ya no viene, ya no viene, y dejan de creer en la venida del Señor. La palabra 36-36, hermano, aquí pues se habla de indolente y se habla también de negligente. Indolente es el que ya no siente, hermano, no tiene sensibilidad. Pero también esa misma insensibilidad lo lleva, hermano, a ser negligente, es decir, a no actuar, ¿verdad? Entonces, mire con todas las cosas que está ligada, hermano, esta palabra. Aquí, en esta palabra, hermano, se habla de demorar. Es decir, tardar. Bueno, eh, casi los conceptos vienen a ser bastante parecidos, pero solo para que usted vea con qué cosas está ligada la tardanza. Ahora, veamos entonces algunos ejemplos en la Biblia y los peligros, hermano, que conlleva realmente la tardanza. Y es impresionante porque la mayoría de veces que se habla de esto, de la tardanza, está relacionado, los pasajes están relacionados con la venida del Señor. Mire lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura, tardará, perdón, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura a su fin y no mentirá. Aunque tardare, recuérdese que está hablando de la visión, aunque tardare la visión, espéralo. ¿Por qué? Masculino,
si está hablando de la visión? Porque la visión es, hermano, tener claridad que la visión nuestra debe de ser esperar al Señor. Por eso aquí habla en masculino, porque se refiere al Señor. Nuestra visión no debe ser, hermano, obtener dinero. Nuestra visión no es alcanzar las cosas materiales. Nuestra visión debe de ser, hermano, que nosotros podamos esperar al Señor en eso. Claro, en que lo esperamos no quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Trabajar, hermano, estudiar y todas las actividades, buscar al Señor. No, hermano, nosotros seguimos en la vida espiritual como que el Señor ya viene y en las otras cosas como que no viniera. Es un decir, ¿verdad? Para que usted me lo entienda. Así no dejar de hacerlas, hermano, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, hermano, el peligro que mucha gente tiene cuando empieza a tener por tardanza la venida del Señor es que lo va a dejar de esperar. Y esto, hermano, el peligro es que si lo dejan de esperar, entonces puedan parar en la gran tribulación. Ese es el primer peligro, que las personas que dejan de esperar al Señor pierden su esperanza en la venida del Señor, hermano, son candidatos para la gran tribulación, son candidatos para ir a ese periodo tribulacional. Que Dios tenga misericordia. Mire los peligros. Veamos otro peligro aquí, hermano. Ya en unos minutitos termino. Éxodo 32:1, hermano. Cuando el pueblo vio que Moisés, oiga, Moisés, figura de Cristo, tardaban en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo: levántate, haznos un Dios que vaya delante de vosotros. Peligro, hermano, volverse idólatras. ¿Cuál es el peligro aquí? La idolatría. En cuanto a ese Moisés, y no era el siervo de Dios, pues ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Por qué Moisés subió al monte y tardaba? Hermano, mire qué tremendo. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y mire, hermano, qué tremendo que el Señor tarda y hay ministros que se prestan para hacer lo que el pueblo quiere. Hermano, nosotros no estamos como ministros, somos siervos de Dios, le servimos al pueblo, pero, hermano, ¿cómo decirlo? El servicio directo es para el pueblo, pero el que nos llamó es Dios. Entonces, nosotros no le podemos hacer lo que el pueblo quiere, nosotros vamos a hacer lo que Dios dice en beneficio del pueblo, pero no vamos a hacer lo que el pueblo dice para hermanos, deshonrar a Dios. Entonces, somos siervos de Dios, aunque le servimos directamente a la gente. Así que cuando no se tiene claridad en eso, se cae en lo que hizo Aarón, hermano, que les creyó y empezó a actuar. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y lo llevaron a Aarón, y él los tomó en sus manos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Mire qué tremendo, hermano. Cuando Aarón veía esto, edificó un altar delante del becerro. ¡Ala! Hermano, mire qué tremendo, porque el ministro haciendo lo que el pueblo quería, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Entonces, ¿en qué, hermano, peligro en que cae el pueblo? Porque era un becerro de oro. Eso quiere decir, hermano, aparte de la idolatría, entonces, hermano, una falsa prosperidad. Es decir, caer en la falsa prosperidad. La falsa prosperidad es que primero pones lo material y después pones lo espiritual. Es el evangelio que yo le llamo el evangelio de Esaú, porque perdió su primogenitura y la bendición que le dieron incluía lo espiritual y lo material, pero primero lo material y después lo espiritual. La bendición de la primogenitura es, hermano, que primero es lo espiritual, como Jacob, que caiga el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Pero a Esaú fue al contrario. Entonces mucha gente está cayendo en este tipo de evangelio porque tienen por tardanza la venida. Quiero decir que todos los que, hermanos, se enfatizan a las cosas materiales siendo cristianos y que, hermano, todo es dinero, hermano, es porque, hermano, tienen por tardanza la venida del Señor. Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, siervos, pero aquí no solamente siervos ministros, sino siervos los que le sirven, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Eso quiere decir se desequilibra.
Bueno, cae en un desequilibrio de alguna doctrina, hermano, cae en un desequilibrio. Mire lo que dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y lo azotará severamente, lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Eso qué quiere decir? Gran tribulación, peligro, hermano, de los que se cansan de servirle al Señor. Ah, el Señor ya tardó, así que yo ya no le voy a seguir sirviendo, hermano, otra vez caer en la gran tribulación. Mire este último ejemplo que le voy a poner aquí, hermano, de la tardanza. Mateo 25:1. Entonces, hermano, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, todas les dio sueño y se durmieron. Peligro, sueño espiritual. Ese es un peligro de la gente que tiene por tardanza. Empiezan a caer en un acomodo, en un estancamiento, hermano, espiritual. Entonces, mire, ya hemos mencionado varios peligros que, hermano, la idolatría, el caer en la idolatría, es decir, amar el dinero, al final de cuentas sería ahí, ¿verdad? Hermano, estamos viendo que muchos pierden la paciencia, la esperanza de la venida del Señor, y como consecuencia, hermano, pues se dejan de consagrar, dejan de buscar al Señor y son candidatos a la gran tribulación. Vemos aquí, hermano, que estas vírgenes cayeron en un sueño espiritual, en un estancamiento. Entonces todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque las lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, id más bien a los que venden y comprar. Ok. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Al menos las prudentes entraron a la fiesta, aunque no entraron como novia, pero sí entraron, hermano, como invitada, al menos. Pero las imprudentes no. Y es que todas cabecearon y durmieron. Termino con este versículo, hermano, Hebreos capítulo 10, versículo número 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, fíjese que cuando usted lee en los versos anteriores, unos 10, 12 versos anteriores, está hablando del congregarse. Dice que no dejemos de congregarnos, verso 25, como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir que entonces, hermano, cuando uno se deja de congregar, empieza a perder la esperanza de la venida del Señor. Por eso es que es tan importante congregarnos. Y hoy en día, hermano, que no podemos congregarnos físicamente, pero que sí lo hacemos de una manera virtual, ahí en su hogar, ahí en su casa. Hermano, mire, tenemos actividad prácticamente en la misión donde estamos, tenemos actividad todo el día y todos los días prácticamente, ¿verdad? Principalmente miércoles, jueves y viernes. Son días que tenemos actividad constante, hermano. Hay mensajes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, hermano. Y aparte de eso, de las actividades propias de cada iglesia, hermano, del sábado, domingo, lunes y martes, ahí tenemos actividad. Aparte de otras actividades, pues que cada una de las iglesias tiene planificadas. Entonces, hermano, yo creo que cuando nosotros dejamos de congregarnos, abrimos la puerta. Y entonces, hermano, dice aquí al final, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces quiere decir que algunos no van a preservar su alma. Es el peligro de no preservar su alma como consecuencia, hermano, de dejar de congregarse. Así que Dios nos ayude. Realmente tener por tardanza la venida del Señor es algo, hermano, que depende de una administración que se puede haber recibido, una administración del reino de las tinieblas, pero en boca de gente que pareciera que tuviera luz. Así que cuidemos mucho a quien oímos,
porque esto puede hacer que en algún momento nos lleve a pensar que el Señor ya tardó. Amén. El Señor viene pronto, Maranata. Oremos y pongámonos en las manos del Señor. Quiero siempre hacer esta oración en dos partes. Una parte o la primera parte es para aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Y la otra parte para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, papito, dándote gracias infinitamente por tu gran bondad, por tu misericordia, Padre. Yo te suplico, papadito lindo, por amor a tu nombre, Señor, que tú, Señor, te manifiestes de una manera grande y poderosa. Por favor, Padre, glorifícate, manifiéstate, obra, Señor, en cada corazón y en cada vida. Estamos conscientes de la necesidad, Señor, que tenemos, Dios mío, de poder ser ministrados con tu palabra, con tu unción preciosa. Pero hoy queremos hacer una oración para aquellos, Señor, que quieren acercarse a ti. Por favor, perdónanos, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad. Señor, perdona nuestros pecados. Permite que tengamos la oportunidad de acercarnos a ti nuevamente a través de tu sacrificio en la cruz. Creo, Señor, que tú has perdonado mis pecados, me has liberado, Señor, de ellos, Padre, y que, Señor, tu sangre preciosa me limpia de toda maldad, de toda iniquidad. Por favor, opera ese milagro del nuevo nacimiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Líbrame de la tentación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lávame de toda mi maldad. Te lo pido, te lo suplico, por favor, en el nombre de Jesucristo. Señor, permite ese acercamiento de nuevo contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si tú hiciste esta oración con nosotros, hermano, no se te olvide, por favor, envíanos un mensajito de texto a través del número de WhatsApp que siempre aparece en nuestras transmisiones. Estaremos ahí pendientes, hermano, de ti para poder comunicarnos y poderte dar seguimiento. Bendiciones. Quiero terminar haciendo una oración por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, hoy venimos delante de ti suplicando tu bondad, suplicando tu misericordia, suplicando tu ayuda. Dios mío, por favor, guarda nuestro corazón para que no caigamos en llegar a pensar que tu venida es una tardanza. Señor, líbranos, por favor, de esos conceptos equivocados. Que nuestro corazón no se cargue, Señor, con diferentes características, Señor, de la tardanza, de tal manera, Dios mío, que lleguemos a creer que tú ya no vienes. Señor, por favor, líbranos de todo charlatán, de todo burlador, de todo cínico, de todo hombre de malos deseos. Señor, por favor, de todo escarnecedor. Padre, por favor, ten misericordia de nuestra vida. Guárdanos, Señor, aunque no tengan la apariencia de un escarnecedor, de un burlador, pero Dios mío, ten misericordia. Guarda nuestros oídos, Señor, de ser contaminados, porque esto nos puede llevar a pensar, Señor, que tú has tardado. Dios mío, tú tienes el tiempo justo, el tiempo correcto, y lo que queremos es prepararnos para ese momento, prepararnos, Señor, para ese tiempo. Por favor, te lo estamos suplicando, por favor, te lo pedimos, papito, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Pedimos al Señor que haga su obra en nuestra vida. Bendiciones.